comando git stash te va a permitir esconder esos cambios temporalmente en una pila para poder utilizarlos luego y así mantener el directorio de trabajo limpio. Vamos a hablar un poco de qué es el comando git stash. Git stash simplemente almacena temporalmente los cambios en los que estamos trabajando y que todavía no podemos hacerle commit para que puedas trabajar en otra cosa. Simplemente agarra nuestros cambios y los almacena en una especie de pila o en una pila para que luego, cuando tengas el tiempo de dedicarle a esos cambios, puedas extraerlos nuevamente y hacer el circuito normal de un commit. Pero ¿cómo funciona el git stash? El stash es básicamente una pila. Lo que estamos haciendo cada vez que hacemos stash es agregar registros de cambios a una pila. Lo que quiere decir es que nuestro primer cambio va a siempre estar de último o hacia abajo dentro de la pila. Este sería nuestro cambio número 1. Como que fueras apilando libros. Colocas un libro, después colocas otro libro, después otro libro y siempre vas a tener arriba el último libro que colocaste. Vamos a suponer que yo estoy trabajando en mi rama de desarrollo con estos dos archivos y me cambian la prioridad. Me dice, mira, no sigas trabajando en esto, dedícate a reparar el error que tiene la rama de desarrollo ahora. Entonces, para yo no perder estos archivos, que de paso son archivos nuevos, yo lo que tengo que hacer primero que nada es agregarlos, ¿verdad? Yo hago un git add custom.css y también agregamos index.html. Ya los agregué. Si yo hago un git status, voy a ver que están agregados. Ahora, yo no quiero perder mis cambios. Yo quiero que estos cambios queden escondidos temporalmente mientras hago la reparación del error que tengo que hacer, ¿no? Para hacer eso, lo único que tengo que hacer es algo tan sencillo como escribir git stash. Yo hago git stash y automáticamente me va a decir se guardó el directorio de trabajo y bueno, un código de commit. Si yo hago un git status, fíjate que no tenemos cambios y la rama está limpia, no hay nada para comitear. Entonces, ¿dónde quedaron los archivos que yo tenía? ¿Dónde se fueron? Bueno, para ver dónde están, lo único que tenemos que hacer es escribir git stash list. Y ahí vamos a ver dónde está almacenado nuestros cambios. Están acá en el stash set. Bien, ahí están mis cambios. Vamos a suponer que ahora agrego dos archivos nuevos. Para agregar otro cambio al stash, vamos a hacer un touch de functions.js y vamos a hacer una add de functions.js. Y ahora vamos a limpiar y vamos a hacer un git status. Tengo el archivo functions agregado, entonces yo voy a agregar con el git stash ese cambio. Pero podemos hacer eso mismo que hicimos antes, git stash y listo. Pero también podemos agregarle una descripción a nuestros cambios al stash. Por ejemplo, yo coloco git stash save y le pongo un mensaje como por ejemplo creado archivo de funciones. Cuando yo lo guarde y vea nuevamente que hay en el stash, voy a ver el cambio original, el primer cambio mejor dicho, y ahora en la parte más alta de la pila voy a ver el último cambio que agregué, que fue crear el archivo de funciones. Si yo agrego nuevamente un archivo y voy a ponerle a este archivo style.css y lo añado. Si yo quiero agregar esto al stash, puedo hacer git stash save creado style.css. Vamos a ver git stash list y ya tengo mis tres cambios ya en el stash. Vamos a suponer ahora que estoy nuevamente en mi rama y veo que estoy en una rama limpia que no tiene ningún cambio. ¿Cómo puedo yo hacer ahora para retomar esos cambios, para retomar este trabajo? Pues para retomar el trabajo que estaba haciendo se utiliza el git stash pop. Con git stash pop yo voy a hacer que el último cambio que agregué salga y se aplique nuevamente a la rama.
Cuando le doy enter se puede ver claramente que el cambio que tenía del New Style CSS fue aplicado a la rama. Y si vamos a limpiar un poco y si voy a ver qué hay ahora en el stash, vemos que están los dos cambios que son más viejos. Vamos a nuevamente agregarlo a la pila para mostrarte otra cosa. Estamos nuevamente en nuestra pila y tenemos 3 cambios. Pero ¿qué sucede? Yo hice 3 cosas y necesito ahora utilizar estos cambios o retomar estos cambios. ¿Cómo hago para ir a un cambio específico de los que ya almacené en el stash? Pues tan sencillo como colocar git stash pop y esto que está acá, este nombre que está acá. Si yo le doy enter va a aplicar estos últimos cambios. Como puedes ver, se trajo los cambios iniciales cuando tenía index y custom css creados. Y si yo voy al stash nuevamente y veo lo que hay, voy a ver que está el archivo de funciones y el style css, que fueron los últimos que agregué. También puedes hacer, vamos nuevamente a agregar esto al stash. Vamos a colocarle ahora un mensaje que diga creado custom y .css e index.html. Borramos la pantalla y vamos a ver git stash list y tengo ya nuevamente la pila con 3 cambios. Ahora supongamos que quiero este último de acá y me da pereza, me da flojera escribir todo eso. Yo voy a poner git stash 1 perdón, git stash pop 1 y automáticamente va a ir a este número de stash, a este índice del stash, y va a aplicar esos cambios que era creado el style.css. ¿Qué te pareció? Bastante fácil y sencillo, ¿verdad? Pero todavía faltan varias cositas que te tengo que explicar del stash, así que no te vayas. Ya apliqué lo que quería, estos 2 cambios definitivamente no los voy a ejecutar. ¿Cómo los borro? ¿Cómo los limpio? Podemos hacer simplemente un git stash drop y un índice para eliminar un cambio específico. Puede ser el 1, puede ser el 0. Yo en este caso voy a eliminar el 1. Y cuando vamos a ver la lista del stash, vemos que solamente nos queda ahora este cambio. Pero también hay una forma de eliminar todos los cambios que están en el stash sin ningún problema. Y para hacerlo, lo único que tenemos que hacer es colocar git stash clear. Y ya está. De esta forma vamos a ver que no hay nada ahora en nuestro stash. ¿Y cómo quedó el repositorio? Con el único cambio que agregamos, que fue el style.css. Entonces, ¿qué te parece hasta ahora lo que hemos visto del git stash? Bastante útil, ¿verdad? Podemos almacenar datos en una pila y recuperarlos según vayamos necesitándolo. Pero, ¿qué te parece si hacemos un pequeño repaso? Entonces, para agregar cambios al stash, hacemos git stash, save, le ponemos un mensaje, git stash list, nos va a mostrar ahora los cambios que tenemos en el stash. Ahora te voy a enseñar una instrucción que te va a permitir ver los cambios que hay en ese stash. Y la instrucción es tan sencilla como git stash show -p 0. Y te va a decir, agregaste style CSS en el index. Si yo hubiese agregado líneas de código en ese archivo, aquí se verían los cambios que fueron tanto agregados como retirados. Y nuevamente, y ya para ir cerrando este video, recuerda suscribirte. Si llegaste hasta este punto, suscríbete y ayúdame al canal para que crezca un montón. Déjale un me gusta, comenta, dime qué te parece el curso. Todo lo que puedes hacer para que el canal siga creciendo, hazlo en este momento. Bien, para ver el stash y aplicar los cambios, podemos hacer git stash pop y el número de índice del stash, que en este caso es 0 porque no agregué más nada. Si le doy un enter, ahí lo aplica y tenemos ahora nuestros cambios aplicados a la rama. Y si hacemos una limpieza y vemos en el stash que tenemos
Vamos a ver que no hay absolutamente nada. Así que espero que te haya servido este video. No olvides dejar un me gusta, comentar, suscribirte, todo. O no te suscribas, no hagas nada, pero por lo menos deja un comentario diciéndome no me suscribí. Así que recuerda suscribirte por este botón o simplemente mira este video si ya estás suscrito, y si no te suscribiste pues suscríbete acá o mira este video. Chao.